Ahí va. Bueno, entonces comenzamos la primera clase. Básicamente, como les había mencionado, esta clase va a ser una clase de presentación. Para los que no me conocen, igual veo que hay bastantes masoquistas que se siguen anotando conmigo, pero también veo gente que nueva. Así que en mi caso, yo soy Gisela Rotatori. eh, Estoy en las materias de programación 1 y 2 y el año pasado también daba sistemas operativos. Este año por temas de trabajo conseguí trabajo en una empresa y se me dificultan mucho los horarios, así que me quedé solamente con esta comisión y em, me quedé con esta comisión y es muy probable que este sea mi último cuatrimestre como docente, después de 4 años, más o menos casi 5, que estoy trabajando acá en la UTN. Yo también soy egresada de acá de la UTN, de la Tecnicatura que ahora es Universitaria en Programación, y también cursé el tercer año, que es la Tecnicatura Universitaria en Sistemas Informáticos, y en ese caso me falta el seminario que lo vengo pateando hace como 3 años. Y antes que eso estudié unos años ingeniería en FASTA. ¿Sí? Tengo un poquito de todo. Siempre cuento que ya Melina debe estar cansada porque siempre escucho lo mismo, pero bueno, me fui a vivir 3 años a Ushuaia, volví, terminé de estudiar, o sea, y la idea mía era volver, terminar la carrera, o sea, venir de Ushuaia, terminar la carrera y volverme a Ushuaia a trabajar allá. Pero cuando egresé me ofrecieron trabajo de ayudantía, así que acá como ayudante de programación, así que me quedé y después pasé a docente y acá pasaron como 5 años y sigo acá. Y ya está, ya me volví a instalar acá en Mar del Plata. O sea, yo soy marplatense y me fui a vivir 3 años a Ushuaia. Pero bueno, eh, tengo unos cuantos años, nunca doy mi edad, siempre la tienen que adivinar, pero estoy entre los 20 y los 40, ¿sí? Aunque en realidad tengo 15, pero bueno, siempre 15, exacto. 45. Bien, este cuatrimestre, ya que habla tanto, vamos a tener de ayudante a Melina García. Ella fue mi ayudante desde hace un par de años también. En el primer cuatrimestre no la pude capturar, pero este cuatrimestre sí. Así que la vamos a tener a ella de ayudante. ¿Te querés presentar, Melina, para los que no te conocen? Habla. Hola, no sé qué decir, no es la misma introducción que vos, yo directamente di la clase. Bueno, en este cuatrimestre seré la ayudante de Gise, los voy a ayudar básicamente con las prácticas, cualquier consulta. Si algunos días necesitan de tener alguna clase de resolución de ejercicios, seguramente la daré yo. Si necesitan en otro horario, también seguramente lo haré yo, porque Gise generalmente lo hará todo de tarde. ¿Sí? Así que si necesitan algo que sea en otro horario y no puedan cumplir en este, yo voy a estar para ayudarlos, ¿sí? Eh, y nada, yo estoy de profe en programación 2, pero en la comisión 5, que es la de la media mañana, así que más o menos vamos a ir todos a la par con este tema y yo voy a replicar la mayoría de los ejercicios que le doy a mis alumnos, se los voy a replicar a ustedes para que también tengan ese soporte adicional. Podés continuar, Gisela. Bien. Bueno, como ya dijo Melina, ella también es docente, así que muchas de las cosas que ella haga en su comisión las va a hacer acá. Así que bueno, y como dijo, si alguno tiene problema con los horarios, eh, pueden asistir a alguna clase de resolución de ella. En mi caso, por el tema de que yo trabajo hasta las 6 de la tarde, no pude, y más que trabajo desde casa, si fuera presencial es otra cosa, pero bueno, como trabajo de casa, para mí es mucho mejor darlo a las 6 porque termino, apago todo lo que tiene relacionado con mi trabajo y me enfoco directamente en lo que son las clases. Y bueno, y después está esto que yo la subo, así que
a no ser que tenga algún problema y por X motivo la grabación se pierda, que lo veo poco probable, por lo general siempre van a estar los videos y los van a poder ver en el horario que quieran y las veces que quieran, ¿sí? Y también está el canal de Slack, que también por ese motivo lo generé, porque como yo tengo que dar las clases un poquito más tarde, un poco más tarde de lo que sería el horario normal, en Slack por lo general siempre estoy, ¿sí? Porque lo tengo en la computadora y siempre puedo contestar, a no ser que me escriban después tipo 3 de la mañana y esas cosas que evidentemente en eso yo ya estoy en el quinto sueño y no contesto, pero al otro día, ni bien lo vea, lo contesto. Y lo digo porque me ha pasado que me he despertado y he visto que me han mandado mensajes tipo 3 4 de la mañana. Sí, fines de semana, por ahí si estoy en la computadora, puede que conteste un poco más tarde, ¿sí? Pero bueno, tampoco es algo seguro. Por lo general, hasta las 10 10 y media de la noche puedo contestar. Después de las 10 automáticamente el Slack se pone sin notificaciones, así que por ahí no los veo, pero por lo general entro y veo si hay algo para contestar, ¿sí? Igual traten de no enviarle mensajes a las 9 de la mañana, ¿no? Seamos todos respetuosos con los horarios, tratemos de, más allá de que esto se dé en la virtualidad, tratemos de respetar los horarios, ¿sí? Porque son 4 horas de práctica y 4 horas de teoría, entonces tratemos de cumplir con los horarios de teoría y traten de asistir a las clases, pero más allá de que están grabadas, y a mí me pasa, porque yo curso en la facultad, si yo me pierdo una clase, y digo, la veo el otro día, la veo el otro día, la veo el otro día, después se me hace una montaña de clases y no, y después tengo una clase de 2 horas que me queda por ver, una clase de 2, otra clase de 2, y se les hace una bola de nieve. Y cuando se quieren dar cuenta, están a una semana de rendir el parcial. Entonces traten de asistir a las clases, y más allá de que estén grabadas, porque uno se genera esa constancia y esa obligatoriedad que necesita para poder después rendir correctamente, porque después van a tener todo el material encimado, y programación es eso, es pura práctica, y no lo van a poder meter en 2 días ni en una semana, lo tienen que meter con tiempo, con muchísima práctica, porque es así, y si hay algún detalle que ustedes no entienden, después en el parcial se va a hacer evidente, porque es eso, el parcial evalúa el entendimiento más allá de si anda o no anda el programa, ¿sí? Así que nosotras principalmente hacemos hincapié en eso. Entonces no traten de asistir o traten de cumplir en su mayoría como si fuera una presencialidad. No piensen que porque está dado en una virtualidad todo se vuelve informal y podemos hacer lo que queramos. ¿Sí? Bien, bueno, está bien lo que dijo Meli. Bueno, yo lo aclaré por el tema del horario, porque como les dije, en mi caso, como me es más cómodo a mí a este horario y en el cuatrimestre pasado lo manejé así, eh, lo doy a esta hora, pero bueno, si por X motivo no pueden presenciar, el tema sí es la constancia. También como dice mi nena, por ahí ustedes no pueden ir, pero no deje, si el video se sube, no digan, no, no, después lo miro y ya está. Tómense el trabajo de mirarlo, ¿sí? Y después aprovechen el Slack para hacer las consultas, ¿sí? No dejen de decir, no, después lo miro, después lo miro, después lo miro, porque sí, como dice, se le va a acumular y se les va a llegar, todo encima. Bien, con respecto a lo que es, las fechas de parciales, no están completamente definidas porque estamos haciendo algunos cambios, ¿sí? Así que ni bien ya tenga definida qué días van a ser los parciales, los voy a subir al campus, a un apartado donde van a estar todas las fechas. Y de cómo es la metodología, en este caso lo que es programación se compone de dos parciales, con sus dos recuperatorios. Las instancias de aprobaciones son las mismas que el cuatrimestre pasado, necesitan 6 o más para aprobar. Y lo que es laboratorio se compone de, dos parciales y un trabajo práctico, ¿sí? Que en el cuatrimestre pasado, si no me recuerdo, también lo hicimos de la misma manera, ¿sí? Van a tener, el primer parcial,
Después el segundo van los recuperatorios y después la entrega del trabajo práctico que va a ser en grupo y va a abarcar obviamente todo lo que hemos visto a lo largo de la materia, sacando el tema de objetos si es que se llega a dar. ¿Sí? Se dará una teoría de lo que es programación orientada a objetos para que ustedes tengan alguna noción, o sea, tengan algún conocimiento para que sepan más que nada, pero eso ustedes lo ven el año que viene en Laboratorio 3. Así que todo lo que es del trabajo práctico se va a hacer de todo lo que vimos en la materia, exceptuando programación orientada a objetos, ¿sí? Porque ya cambia el paradigma y es otra cosa, es otro lenguaje, no vale la pena tomarlo, ¿sí? Es simplemente algo para que ustedes tengan algún conocimiento. Bien. ¿Tienen alguna consulta de la cursada? ¿Algo que me haya olvidado de mencionar? ¿Alguien, chicos, tiene problema con los horarios que se están dando ahora de GICE? El TP final sí es grupal, también. Si alguien tiene algún problema con el horario, comuníquelo, ¿sí? Nos mandan un mensaje. Sí, Marcos. Sí, por lo general, con el tema de lo que es los videos, lo que es los videos, los subo, vamos a suponer, terminamos a las 8 con las clases. ¿Sí? En ese mismo momento, cuando acordamos con las clases, me lo pongo a subir y cuando ya esté completo, que se vea bien, porque siempre lo sube así nomás y se ve horrible, y después es como que lo pone en HD y todo eso, cuando ya esté todo ok, ahí lo publico, así que es muy probable que ese mismo día, a la noche, o el otro día a la mañana ya tengan el enlace para ver la clase. Ah, bien, Marcos, que hablas con respecto a que tenés una carrera que consume un año entero y no puedes cursar la carrera. Bien, las materias que tenga aprobada con final y cursada no las pierdo. No, no. Si vos las tenés aprobadas con final, no las perdés por más que, no sé, pasen 10 años. ¿Sí? En mi caso, yo cursé la tecnicatura en programación. Había metido, creo que casi todas las materias, me habían quedado 3 o 4. Y como me fui a vivir a Ushuaia y después volví, las materias que ya tenía aprobadas las tenía aprobadas. El tema es cuando vos tenés alguna que tenés la cursada aprobada, pero no el final. En ese caso tiene un vencimiento, pero vos podés pedir una prórroga y se te da, no sé si 1 o 2 años más. No sé bien cómo es porque ha cambiado. Creo que ahora te dan más tiempo. Y después de esa prórroga, si se te vence, ahí sí la tenés que volver a cursar. Pero si vos la tenés metida con final y todo, no pasa nada. No, no voy a borrar ningún video. Van a quedar todos ahí. No. Quedarán ahí por si los quieren ver o quieren repasar algo del primer cuatrimestre, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Mientras voy a ir compartiendo acá. Bien, avísenme si pueden ver. Mientras, si pueden ver la pantalla. Bien, perfecto. Básicamente el repaso que vamos a hacer hoy lo voy a hacer todo en el Codeblogs. ¿Sí?
¿Hay algún cambio con respecto a la modalidad de trabajo en programación 1? No, básicamente vamos a seguir con lo mismo, o sea, son temas nuevos, pero no, pero la idea va a seguir siendo la misma que, o sea, continuar, o sea, de la misma manera, ¿sí? Básicamente eso. Bien, este cuatrimestre vamos a ver temas que son interesantes y algunos son un poco pesados, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. No son tantos temas por ahí que los que se ven en el primer cuatrimestre, pero son más pesados y por ahí abarcan mucho más contenido en el sentido de cosas que hay que aprender. En el primer cuatrimestre nosotros trabajamos todo lo que es en su mayoría memoria estática, quiere decir nosotros declarábamos variables, declarábamos un arreglo estático que no podía cambiar su dimensión en tiempo de ejecución, ¿sí? Eh, variables estáticas y vimos, creo que yo, por lo menos yo no di lo que es memoria dinámica o lo habré mencionado por ahí, algunos chicos sí se pusieron, pero no lo mencioné ni lo di porque en realidad todo lo que es programación 2 se va a basar en su gran mayoría en lo que es memoria dinámica, es decir, no trabajar con variables identificadas, o sea, que tengan un identificador propio, sino que van a ser variables anónimas, ¿sí? Van a ser direcciones de memoria a las cuales nosotros vamos a poder acceder a través del uso de punteros, ¿sí? Así que este cuatrimestre vamos a ver memoria dinámica y mucho uso de punteros, ¿sí? Punteros simples y en algunos casos algunos ejemplos con punteros dobles, ¿sí? Los temas que vamos a ver, dando un paneo general, vamos a ver recursión, vamos a ver listas enlazadas, listas dobles, árboles binarios, ¿sí? Vamos a ver estructuras compuestas y un poquito de objetos y creo que muy por arriba esos son los grandes temas que vamos a ir viendo, ¿sí? Y TDA. Y TDA, sí. Vamos a ver lo que es pilas y filas, ¿sí? Implementados con lo que es TDA, que es tipo dato abstracto, a través del uso de estructuras y librerías, ¿sí? Otra de las cosas importantes que por lo menos en mi comisión les expliqué, o sea, el cuatrimestre pasado les expliqué, es el uso de librerías. Y acá el uso de librerías va a ser fundamental, ¿sí? La idea es que en lo que es el main.c se trabaje muy poquito, ¿sí? O sea, las llamadas a las funciones y alguna otra función en particular, y todo lo demás esté implementado en lo que son librerías, ¿sí? Bien, vamos a generar entonces acá un proyecto nuevo, File, New Project, por si se olvidaron. Console Application, acá le damos C, nombre del proyecto, vamos a poner primera clase, repaso, le damos todo Finish, y acá tenemos el main.c. Bien, otra de las cosas fundamentales es funciones, ¿sí? Esto vamos a ver si compilo o tengo algún problema con el compilador. No, está todo bien. Bien. Vamos entonces a ver un repaso en sí de lo que son las funciones, ¿sí? Por ahí nunca viene mal el repaso. Recuerden que las funciones son porciones de código o módulos que ejecutan una función en particular. La idea es que las funciones realicen una única tarea que sea específica y no generen más funcionalidad de la que en realidad llevan, ¿sí? La idea es que sean módulos cortitos porque la ventaja de usar funciones es que sean reutilizables, ¿sí? Entonces, si yo hago una función que tiene más de una funcionalidad, ¿sí? O que hace más de una tarea, puede ser que me sirva para un caso concreto, pero no para otro, ¿sí? Y la idea es que sirva para todo. ¿Con qué me refiero a esto? Yo siempre les digo que cuando ustedes hacen una función, traten de pensar una definición corta de lo que hace,
¿sí? No centrarse en detalle, sino decir a grandes rasgos qué es lo que hace la función. Si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer una función que busque un número en un arreglo, y cuando definen qué es lo que hace la función, dice pide el número y lo busca, ya cuando tienen que usar el i para decir lo que hace la función es porque están haciendo funcionalidad extra. ¿Sí? A eso me refiero con el tema de que sean módulos chiquitos. ¿Sí? Si va a hacer una función que busque un número en un arreglo, lo que tiene que hacer es buscar el número en el arreglo, no pedirlo y buscarlo. ¿Sí? En todo caso, ese número que yo quiero buscar viene por parámetro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eh, algunas funciones para recordar las características. ¿Sí? Recuerden que tenemos funciones con retorno, sin retorno, con parámetros, sin parámetros. Además tenemos funciones que trabajan con parámetros por referencia y por valor. Y depende de ese tipo de parámetro es qué es lo que hace la función o cuál es la salida definitiva de la función. ¿Sí? Vamos a hacer funciones simples. Vamos a hacer una función con retorno que reciba dos enteros y los sume. Básicamente lo que podemos hacer es esto. En este caso tenemos una función que tiene retorno, ¿sí? Me faltó el int, sí, me lo comí. Tengo el teclado, a ver, esperen que acomodo el teclado, pues lo tengo medio incómodo. Bien, en este caso tenemos una función que tiene retorno. Al tener retorno ya nos da una pauta que tenemos que tener la instrucción return, ¿sí? para poder devolver el valor, y en este caso recibe dos números enteros. Estos valores que está o estos parámetros que está recibiendo acá los está recibiendo por copia. ¿Alguno se acuerda qué significa que si los parámetros son por copia? ¿No usas el dato original? El dato no. O sea, estás usando el dato. Perdón, la dirección de memoria. Exactamente, ahí va. Lo que se está usando, exacto, que no modifica la dirección de memoria, exactamente. Lo que estoy trabajando es con el dato que tiene, pero una copia del dato. No estoy trabajando directamente con la variable que tiene esa información. Quiere decir que si yo acá hago esto, vamos a suponer número 1 le asigno 8 y dentro del main yo declaro dos variables, número 1, número 2, les voy a asignar ya valores para no tener que hacer todo el tema de pedir valores y eso. En result igual vamos a llamar a la función. Recuerden que como es una función que tiene retorno, la llamada a esa función tiene que asignarse a una variable del mismo tipo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un printf acá. Bien. Entonces, significa que lo que va a hacer acá es tomar el valor que contiene número 1, ¿sí? Y lo va a guardar, digamos, en la variable nro1. Y va a obtener el valor que tiene número 2 y lo va a guardar en esta variable que tenemos acá. Entonces, si yo hago esta sentencia acá, lo que estoy haciendo es modificar esta variable que tenemos acá, pero no estoy trabajando con la original. Recuerden que cada variable tiene su propia dirección de memoria, ¿sí? Entonces, si esta variable tiene la dirección de memoria 123 y esta tiene, no sé, 520, lo que yo estoy modificando acá es el contenido de la variable que está en la dirección de memoria 520. No estoy tocando la que tengo acá. ¿Se entiende? Ya para la próxima clase me acomodo la pizarra y
y le hago los dibujitos, ¿sí? Entonces, esta modificación que estoy haciendo acá la estoy haciendo dentro de esta variable que no tiene nada que ver con la original que tenemos acá, ¿sí? Entonces, el resultado final, vamos a hacer otro printf. Vamos a mostrar los contenidos. Contenido de número 1. Vamos a poner %d y contenido número 2. Vamos a poner %d. Número 2. Ahí está. Vamos a poner un barren acá. Bien. Si yo ejecuto esto, por más que estoy modificando acá esta variable, cuando muestre esta acá, me tiene que mostrar el valor 6. Aunque el resultado de la suma se haga con 8 y el valor que tenga número 2, que en este caso es 10. Entonces yo ejecuto esto. No sé si se alcanza a ver. Esperen que le modifico el tamaño. Ahí se ve. ¿Se ve bien? Bien. Fíjense que el resultado es 18. Está sumando el 10 que está bien con el 8 que acabo de pisar el número anterior. Y el contenido de número 6, de número 1 es 6 y el contenido de número 2 es 10. ¿Sí? Fíjense que los valores se siguen manteniendo. Ahora, si yo lo trabajo por referencia, ¿qué significa? ¿Que se modifica el original a través del puntero? Exactamente. Que el parámetro ya no va a ser una variable de tipo entero, ¿sí? Sino que va a ser un puntero que almacena la dirección de memoria de un entero. Entonces, en este caso la definimos de esta manera. Vamos a hacerlo así. Perdón, esto va. Número 2. Disculpen si le erro acá a veces, lo que pasa que no toco C desde que terminó la cursada y ahora en mi trabajo estoy con C Sharp, entonces a veces se me mezclan un poco, es como que tengo que ir cambiando el chip. Tengo que empezar de nuevo a cambiar los chips. Bien, en este caso, entonces, ya las variables o los parámetros no son enteros, sino que son punteros que almacenan la dirección de memoria de un entero. ¿Sí? Entonces, a ver, los que cursaron conmigo y se acuerdan que yo siempre les doy estos ejemplos. Si yo hago esto, número 1 igual a 8, ¿qué estoy haciendo? Le estás asignando el valor. ¿Qué valor? 8 ¿A quién? a número. Sería número 1. Le asignás un 8. Bien, capaz que tendré que cambiar los nombres, ¿no? Vamos a hacer así. Esta le vamos a poner num, así. Num, ahí está. Porque si Ahora no... sí tiene más color a rotatory. Bien. Ahí lo cambiamos porque si no vamos a decir número 1, número 2 y como está digamos, como son la contracción no vamos a saber. Entonces, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué estoy intentando hacer? Mejor dicho. Lo que yo estoy intentando hacer, intentando cambiar la variable. ¿Qué variable? Cambiar el valor que posee la variable que sea num1. Cambiase el valor dentro de la dirección de memoria original. Asignarle el valor a la dirección de memoria del parámetro actual. Cambiando el valor de número 1, la original. Bien, tenemos respuestas bastante distintas. Recuerden que lo que yo tengo acá es un puntero. Y como puntero almacena una dirección de memoria. ¿Sí? Cuando yo llame a la función le voy a tener que pasar una dirección de memoria. Si yo lo accedo así como está y estoy haciendo esta asignación, le estoy diciendo que este puntero ahora va a contener la dirección de memoria 8. ¿Sí? No estoy modificando así como está,
no estoy modificando la variable original, sino que estoy modificando directamente el contenido de num1, ¿sí? Que es un puntero. Entonces estoy diciendo, no, la dirección de memoria que tenías almacenada antes no la tenés más, ahora es un 8, ¿sí? Esto va a tirar error. ¿Por qué? Porque va a asociar que 8 es una dirección de memoria. Y es muy probable que esa dirección de memoria no esté disponible, ¿sí? No exista o que sea de uso propio del sistema operativo. Entonces esto va a hacer que mi programa se rompa. Si yo quiero modificar, ¿sí?, la variable original a través del puntero, entonces lo que tengo que hacer es poner un asterisco acá, ¿sí? Entonces, al poner el asterisco es como un puente. Si num1, ¿sí?, posee la dirección de memoria 123, al ponerle el asterisco yo estoy diciendo, bueno, viaja a la dirección de memoria 123 y asignale un 8, ¿sí? El ampersand, en este caso, claro, el ampersand es para pasar la variable a la función, ¿sí? Cuando vos llamás a la función, el ampersand lo que te devuelve es la dirección de memoria, ¿sí? Pero si vos querés acceder a lo que apunta num1, se hace a través del asterisco, ¿sí? Esto vale tanto, en este caso, para asignar valores como para obtener. Entonces, acá lo mismo. Si yo hago num1 más num2, lo que estoy queriendo devolver es la suma de dos direcciones de memoria, ¿sí? Recuerden que num1 va a tener una dirección de memoria y num2 va a tener otra. Entonces lo que estoy queriendo hacer es sumar dos direcciones de memoria que están en hexadecimal y va a retornar ese valor como un entero. Entonces, si yo, por ejemplo, llamamos acá a la función, vamos a hacer así, result2, le asigno suma referencia, acá le paso, recuerden que como son punteros le tengo que pasar las direcciones de memoria y usamos el ampersand para la llamada. Le pasamos número 2 y acá vamos a hacer un printf de resultado 2, vamos a poner tanto por ciento de y vamos a hacer result2. Lo que deberíamos ver acá, después de poner un /n para que no se vea todo pisado, esto lo voy a cerrar, que ya está. Bueno, acá me tira error. Bueno, antes no tiraba error. Las versiones anteriores no tiraba error, hacía la suma igual. En este caso ya me está aclarando que hay un operador inválido, ¿sí? Que no se pueden sumar las direcciones de memoria. Entonces, bueno, en este caso tira error, ponemos acá los asteriscos y cuando lo ejecutamos, fíjense que ahí me tiró el resultado 18, ¿sí? Y acá, ¿qué estoy modificando? Directamente la variable número 1. Entonces, vamos a copiar y pegar esto. Vamos a hacer, sí, todo completo. Control C. Si yo vuelvo a mostrar las variables, fíjense que acá me dice resultado es 18, esta es la primera llamada a la función, ¿sí? La que tenemos por acá, a suma, y el contenido de número 1 es 6 y el contenido de número 2 es 10. Y en el caso de la segunda llamada a la función que tenemos acá, fíjense que el resultado sigue siendo lo mismo porque siguen teniendo 10 y acá lo modifico en 8, pero cuando muestro las variables originales, fíjense que acá efectivamente se modificó el valor, ¿sí? Porque lo estoy trabajando por puntero. ¿Qué ventaja tiene el uso de punteros en las funciones? En este ejemplo que tenemos acá, no tiene mucha ventaja que digamos, ¿sí? No, en realidad no se justifica el uso de punteros. Pero ¿cuándo justifica el uso de punteros? En el caso de que tenga que devolver, entre comillas, más de un valor, ¿sí? Si yo tengo que devolver o retornar más de un valor, recuerden que una función solamente puede tener una única sentencia return y solamente puede
devolver el resultado o lo que sea, pero un único valor. No puedo poner otro return y devolver otra cosa. Entonces, cuando yo necesite devolver más de un valor, hay que trabajar con punteros. Un ejemplo de esto, haber llevado a lo que han visto ustedes en el primer cuatrimestre. Puede ser la sumatoria de una pila, por ejemplo, que vaya mostrando los valores que va sumando y al final retorne el valor sumado. No, pero en ese caso tendrías que... a ver, no, creo que no se justifica porque si la pila tiene que quedar igual al final, vos en la función podés ir haciendo la sumatoria y mostrando el resultado y después devolverlo en todo caso. Pero la pila quedaría igual. El ejemplo sería es si por ejemplo ustedes tienen que eliminar un elemento de la pila y lo tienen que retornar. ¿Sí? Si ustedes ahí tienen que hacer un retorno y una modificación. ¿Sí? Porque al tener que eliminar el elemento de la pila, ¿sí? Como no se puede retornar la pila, la tienen que trabajar por referencia. ¿Sí? Y va a producir una salida entre comillas porque está modificando el contenido de la pila y a su vez lo están retornando. No sé si se entiende la idea. Creo que o sea, en el cuatrimestre pasado había ejercicios así. ¿Sí? Están produciendo, en este caso, entre comillas, dos salidas. Una a través de return, que es devolver el elemento que quitaron de la pila, y la otra salida es a través del parámetro porque están modificando la pila original, porque ahora va a salir con un elemento nuevo, un elemento menos, mejor dicho. ¿Sí? Y esto también lo vamos a ver y va a tener más sentido cuando veamos los temas que corresponden a programación 2. Van a ver que en muchos casos necesitan este tipo de salida doble o triple, ¿sí? Tienen que modificar 3 valores, por ejemplo, y tienen que trabajarlo con retorno y punteros. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Bien. Entonces, como vimos recién, las funciones que tienen retorno, en este caso, tienen que ser asignadas a una variable del mismo tipo, pero también tenemos otro tipo de funciones que son las que no tienen retorno. Esas funciones son de tipo void y vamos a hacer, por ejemplo, no sé, vamos a hacer mostrar nombre y vamos a pasar ahí está, printf, vamos a poner nombre 2%s. Bien, por lo general las funciones que no tienen retorno son funciones que no necesitan salida, que por lo general son de muestra o que hacen alguna operación que no necesiten tener que provocar una salida hacia el exterior. Este es un ejemplo de función sin retorno. En este caso, si no tiene retorno, yo directamente la llamo sin tener que asignársela a nada. Entonces vamos a poner así. Entonces, si yo esto lo ejecuto, van a ver que, bueno, la llamada a las funciones anteriores y acá me muestra digamos, el nombre. Claro, ideal para cuando querés hacer algo estético. Sí, también se pueden usar funciones que muestren menú y esas cosas, o sea, texto, pero bueno, ya es como decís, más estético. ¿Sí? Pero podría ser, por ejemplo, una función de muestra. Claro, o por ejemplo, también funciones para mostrar un arreglo, ¿sí? En ese caso, el arreglo, como no va a ser modificado, es simplemente mostrar, es de tipo void, se recorre y se muestra. ¿Sí? Se muestra el contenido. Bien.
no creo que mucho más de funciones. Entonces tenemos funciones con retorno, sin retorno. En este caso todas tienen parámetros. Si es una función que no tiene parámetros, directamente sería así. Y cuando la llamamos con los paréntesis así, sin nada. Bien. Y punteros por valor y por referencia. Por valor o es una copia o sea, obtiene una copia del valor original, y por referencia estoy trabajando directamente con la variable raíz, digamos, o con la variable original. Y después, otra de los términos que podemos llegar a utilizar serían los parámetros formales y parámetros actuales. Los parámetros formales son aquellos que defino al momento de, obviamente, definir la función, ¿sí? Estos parámetros que tenemos acá son los formales, que son los que van a recibir la información, y los parámetros actuales son los que nosotros usamos y ponemos acá al momento de invocar a la función, ¿sí? Eso también porque muchas veces por ahí se menciona parámetro formal o parámetro actual y por ahí no saben diferenciarlos. Recuerden que el actual es el que paso en ese momento, al momento de la invocación, ¿sí? El que queda es el formal, es al momento de la definición de la función, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Preguntas? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un pequeño repasito de estructuras, y por ahí vamos a meter un poquito de archivos, y ya con eso terminamos, y la próxima clase empezamos ya con los temas que corresponden a lo que es programación 2, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan lo que es una estructura? Si alguno lo quiere decir, ¿alguno se anima? Como un arreglo paralelo, pero mejor. Variables personalizadas, una colección de datos. Bien. Bien, justo que mencionaron ahí arreglos paralelos. El uso de estructuras surgió para facilitarle la vida al programador, básicamente, ¿sí? Lo que hace es utilizar o definir varias variables, entre comillas, que en realidad son campos, bajo un mismo identificador, y que pueda ser accesible con una sola variable a todos esos campos de la estructura. Antes, entre comillas, de que existieran las estructuras, la forma de utilizarlo menos eficiente era la utilización de arreglos paralelos, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo quería guardar la información de una persona, quería guardar, no sé, el nombre, la edad y el teléfono, tenía que generar un arreglo por cada uno de esos campos y después trabajar con un índice donde indicaba que en la posición 0 de los 3 arreglos pertenecía a la información de una misma persona. No tiene nada que ver con las clases de otros lenguajes, ¿no? Esto es una pregunta que genera controversia, ¿sí? Porque algunos dicen que no, otros dicen que sí. A ver, en realidad no es otro lenguaje, sino es otro paradigma, ¿sí? Nosotros estamos viendo lo que es programación estructurada. Y las estructuras, ¿sí? Y utilizadas como TDA a través de librerías y funciones, ¿sí? Que lo hemos visto en el cuatrimestre pasado, podría llegar a tener algún parecido con lo que son las clases en programación orientada a objetos. Pero parecido, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. No sé, ¿Melina? Ay, lo estoy sin querer. No, pensé que ibas a hacer alguna aclaración. No, pero yo creo que lo van a entender mejor cuando vean TDA, por ejemplo, por las características del TDA, que es encapsulamiento de abstracción, que son las características también de un objeto después. Claro,
claro, Que si entienden bien TDA, van a entender después bien cómo es un objeto. exacto. Pero les sirve a ustedes para entenderlo, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque al cambiar de paradigma, digamos, eh, se maneja de otra manera, pero bueno, cuando lo vean bien en objetos van a ver que tiene alguna similitud, ¿sí? En el próximo cuatrimestre, no. Ya lo que es programación y laboratorio 3 empiezan con Java y laboratorio 4 PHP, ¿sí? Todo lo que es web, ¿sí? Es lo mismo, se cambia de paradigma. Entonces, C es puramente estructurado, no se puede ver programación orientada a objetos en C, pero sí en C++. Java es orientado a objetos, ¿sí? A ver, en lo que es la programación, en la actualidad, creo que en la mayoría de los casos lo más común es la programación orientada a objetos, ¿sí? Pero existen otros paradigmas que se utilizan para otros casos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, se usa el paradigma, creo que es el paradigma lógico, ¿sí? Que también tiene sus propias reglas y no es lo mismo que la programación orientada a objetos, ¿sí? Es como que cada una tiene sus pros y sus contras, pero lo que más se trabaja, no, con un motor gráfico, sí, depende de cómo lo tomes, puede ser programación orientada a objetos, sí. Ya te digo, salvo casos muy concretos, ¿sí? Existen otros paradigmas, pero son para otras cosas. Comúnmente, en la mayoría de las cosas que se programan, ya sea web o aplicaciones de escritorio, es la programación orientada a objetos, ¿sí? El estructurado, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, se usaba antiguamente, antes de que existiera o surgiera lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Los sistemas viejos se usaban estructurado, es más, creo que a esta altura, en el 2020 ya creo que no, pero hasta hace unos años atrás todavía había bancos que utilizaban sistemas hechos en COBOL, que es programación estructurado, que eran de los años 80, ¿sí? Porque eran los más seguros que había y eran difíciles de hackear. Pero bueno, la programación orientada a objetos tiene ya unos cuantos años y está como en pleno auge, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué llegamos a esto? Ah, porque estábamos con las estructuras. Y alguien preguntó si era parecido a otros paradigmas. Bien, no, no pasa nada, no pasa nada. Está bueno aclarar, ¿sí? Algunos conceptos. Bien, entonces, las estructuras son tipo de datos definidos por el programador que no tienen un tamaño en específico, ¿sí? Recuerden que cada tipo de dato tiene un tamaño específico, por ejemplo el int son 4 bytes, el chart es un byte, ¿sí? En el caso de la estructura no tiene un tamaño fijo, sino que está definido por la cantidad de campos y los tipos de campos que contenga, ¿sí? Está definido por el programador y nos da la facilidad de poder almacenar mucha información bajo un mismo identificador, ¿sí? Para definir una estructura la hacemos fuera de lo que es el main y las funciones y hacemos typedef struct. Existen dos formas existen dos formas de declarar estructuras. Vamos a usar esta primero y después explico la otra. Acá vamos a poner, por ejemplo, char nombre. Vamos a poner int edad y no sé, int DNI vamos a poner. Y esto va a ser una persona. Recuerden que siempre al declarar una estructura la tenemos que pensar en singular, ¿sí? Y no en plural. ¿Qué refiero con esto? Que lo tenemos que pensar como que vamos a almacenar una única persona, ¿sí? Lo pienso en singular.
pensando, bueno, voy a almacenar una única persona. Después si quiero almacenar más de una persona, bueno, trabajaré con un arreglo, trabajaré con otra o trabajaré con muchas estructuras, ¿sí? Pero en principio al momento de definir la estructura lo pienso en singular. ¿Por qué esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos pueden pensar de definir la estructura como muchas personas, entonces acá trabajan de esta manera. Vamos a suponer así y así, ¿sí? Y esto lo ponemos así. Uy. Ahí está. Entonces, bajo un mismo identificador, o sea, bajo una misma variable de persona, estaríamos guardando 30 DNI, 30 edades y 30 nombres, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre arreglos paralelos y esto? Ninguna, ¿sí? La única diferencia es que accedo bajo un mismo identificador, pero estoy siguiendo teniendo 3 arreglos distintos. Entonces, lo pensamos de manera singular y defino una persona y esa persona va a tener en este caso un nombre, va a tener una edad y va a tener un DNI, ¿sí? Piensen que ustedes no tienen 30 DNIs, ¿sí? A no ser que sean, no sé, espías del FBI y tengan más de una identidad, que espero que no haya nadie acá de esos, pero sacando eso ustedes tienen un único DNI y una edad, ¿sí? Una única edad que se va incrementando cada vez que cumplen años, pero sigue siendo una edad, ¿sí? Y nombres, bueno, eso depende cómo se puede, cómo ustedes lo quieran almacenar. Lo pueden pensar como que almacena, si ponemos así 60, el nombre completo en una única variable, o lo pueden separar como nombre y apellido, ¿sí? Eso también va en gusto de cada uno y por ahí también depende de las operaciones que quieran hacer. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una agenda, por ahí les conviene hacer la diferencia entre nombre y apellido. Así tienen la posibilidad de ordenar en base al apellido, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, el tema del nombre es a gusto de ustedes. No se puede asignar un valor dentro de la inicialización de la estructura. No, no, yo no puedo hacer acá edad igual, por ejemplo, no sé, 8, ¿sí? Es más, si compilo me tira error, ¿sí? Porque acá lo único que yo estoy definiendo es los campos que va a tener, no los valores, ¿sí? Directamente lo dejamos así. No se le puede inicializar algún valor ya de entrada, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, seguimos entonces. Archivos. Vamos a ver un repaso junto con estructuras y si no lo vemos, si no llegamos por el tema de la hora, que igual no creo, no quiero que se extienda tampoco demasiado por ser la primera clase, pero vamos a verlo junto con estructuras, ¿sí? Así que vamos a hacer un repasito también. Esto lo voy a meter acá y esto lo voy a borrar. Bien. Entonces, ya tengo mi estructura definida. Si yo la quiero utilizar, ¿sí? O quiero declarar una variable de este tipo de estructura, ¿cómo tengo que hacer? Bien, utilizo el nombre que yo le puse acá, ¿sí? Utilizo el nombre que puse como tipo de dato. Entonces yo hago persona P, por ejemplo, ¿sí? Lo hago simplemente así porque está definida la estructura a través de la palabra reservada typedef, ¿sí? Al poner el typedef acá, me permite a mí declarar la estructura de esta manera. Existe otra forma, ¿sí?, de definir las estructuras, es sin usar el typedef. En ese caso, nosotros ponemos struct, la palabra struct, el nombre de la estructura, le voy a poner persona 1 para que no genere. Voy a copiar y pegar esto, más que nada porque sea rápido, ¿sí?
está mal copiar y pegar, pero bueno, para que sea más rápido acá. Y en este caso, si yo quiero poner persona 1, y vamos a ponerle así, fíjense que al momento de compilar esto me debería tirar un error, ¿sí? Y me dice, no se conoce el tipo con nombre persona 1. Tiene que usar la palabra struct para referenciar el tipo, ¿sí? Entonces lo que me dice es que para poder utilizar esa estructura yo tengo que poner la palabra struct adelante, ¿sí? Struct, el espacio, el nombre, espacio y el identificador que yo le quiera poner, ¿sí? Entonces si yo esto compilo, fíjense que ahí me dejó de tirar error y los únicos warning que tengo es porque están declaradas y nunca las usé, ¿sí? Por eso por lo general nunca utilizamos esta forma de definición. Voy a dejarlo así igual por el ejemplo, pero siempre es conveniente para comodidad nuestra usar el typedef, sí, el team typedef. Bien. Ahora, si yo quiero asignar un valor a uno de los campos de la estructura que acabo de la variable, en este caso persona P, si quiero asignar algún valor a alguno de esos campos, ¿cómo hago para acceder a ese campo? ¿Qué necesito? Bien, el punto, ¿sí? En este caso el ampersand adelante es si lo haces en un scanf, ¿sí? Ojo, en realidad para yo poder acceder al campo de la estructura usamos el punto. Fíjense que ya al poner el nombre de la variable del punto, automáticamente me aparecen los campos que están definidos, ¿sí? Siempre los ordena por orden alfabético, no sé por qué hace eso, ¿sí? No me gusta que los ordene así, pero bueno. Entonces, a través del operador punto yo podría hacer, por ejemplo, punto edad, le asigno mi edad, 15, ¿sí? Y después, si queremos ingresar, por ejemplo, el nombre, ingrese nombre, podemos usar tanto el scanf como el get, ¿sí? En este caso hacemos p.nombre y vamos a hacer otro printf con el DNI, ¿sí? Ingrese DNI. Y acá hacemos, como es un entero, hacemos el scanf. Recuerden que el scanf recibe el indicador de tipo. Y en este caso, acá sí va el ampersand p punto DNI. Está bien. Y lo mismo para mostrar. Si yo quiero mostrar la información, vamos a hacer nombre, dos puntos, %s. Vamos a hacer así, barra n. Vamos a poner edad, dos puntos, %d, barra n. Y vamos a poner DNI, dos puntos, %d, barra n. Y en este caso lo mismo, a través de la variable p pongo el punto y accedo a cada uno de los atributos, p.edad y p.dni. ¿Sí? Voy a ejecutar esto, vamos a compilar a ver si no, bien, no me tira nada. Entonces, ingreso mi nombre, ingreso el DNI. Tengo 15 años, así que calculo que mi DNI debe ser como 60 millones. ¿Sí? Y fíjense que al momento de hacer los printf me muestra la información, ¿sí? Mi nombre, la edad que tengo y mi DNI. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Consultas?
Bien, en el caso de trabajar de esta forma, ¿sí? A través del operador struct, en realidad esto solamente se pone al momento de definir la variable, pero después, al momento de utilizarla, seguimos de esta misma manera. Pondríamos p1.nombre, p1.dni, p1.edad. Bien. Y la idea, recuerden que de todo esto es trabajar a través de funciones, ¿sí? Acá lo estoy haciendo en el main, más que nada porque quiero hacer repaso de cómo se maneja la estructura, pero recuerden que esto, para que esté bien, tiene que ser trabajado a través de funciones, ¿sí? Bien. Básicamente de estructuras, por sí solas no hay mucho más. Lo que sí podemos tener es, por ejemplo, lo que son estructuras anidadas. Vamos a definir otra estructura acá. Struct, vamos a ponerle así. Que esto de estructuras anidadas lo vamos a utilizar mucho en lo que es programación 2. Vamos a suponer que acá tengo, vamos a poner un char calle. Y vamos a poner un int altura. Y esto sería una dirección, ¿sí? Entonces, el uso de estructuras anidadas sería que dentro de una estructura contiene un campo que es otra estructura. Entonces, ponemos acá dirección y le vamos a poner dir, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura persona tiene un campo que es una estructura de tipo dirección. Y esta dirección de acá va a tener una calle y va a tener una altura. ¿Cómo accedo a esos campos? Dentro de lo que es mi variable de tipo persona. Cada vez que yo encuentro, exacto, doble punto, ¿sí? No es que son dos puntos seguidos, sino que utilizo dos puntos para acceder a cada uno de los campos, ¿sí? Cada vez que yo tenga una estructura anidada, voy a tener que acceder a ese campo con un punto y luego al campo de ese campo, valga la redundancia por ahí medio confuso, a través de otro punto, ¿sí? ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que allá acá le ingreso el DNI, le voy a pedir que ingrese la dirección, vamos a poner nombre calle y vamos a hacer un gets y acá nosotros ponemos p punto y fíjense que me aparece dirección. Ahora, si yo lo dejo así como está, esto no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dirección es de tipo, mejor dicho, dir es de tipo dirección. Por lo tanto, no le puedo hacer un get a algo que es de tipo estructura. Pero yo sé que si acá, sabiendo que dir es de tipo dirección, yo pongo un punto, acá un punto, fíjense que ahí me aparece los dos campos de la estructura de dirección. Entonces pongo calle y vamos a hacer otro printf altura y acá vamos a hacer un scanf tanto por ciento de ampersand y ponemos p punto dirección punto altura. Y acá abajo, esto va a quedar como medio chancho, pero bueno, vamos a poner calle por ciento s y altura por ciento d. Entonces acá tenemos p punto dirección punto calle, p punto dirección punto altura, ¿sí? Por esto digo que queda medio chancho hacer un printf así, ¿sí? Porque es como que se va extendiendo para aquel lado y va a llegar un punto que si yo sigo agregando campos y lo sigo mostrando de esta manera, no voy a ver en mi pantalla toda la extensión de este printf, ¿sí? Pero bueno, vamos a ejecutar esto. Entonces, nombre
el DNI y calle A. Bien. Bien, ¿qué pasó acá? A ver si alguien me dice qué pasó acá. ¿Por qué no me... la calle pasó de largo y me pide directamente la altura? Vamos a poner acá igual la altura. Y vamos a ver que acá me muestra la información. Pero calle está vacío, ¿sí? Y me muestra la altura. ¿Qué pasó acá? Bien, el F-Flush, ¿sí? Recuerden que cada vez que nosotros hacemos una lectura desde el teclado, tenemos que utilizar el F-Flush, que lo que hace es liberar el buffer del teclado, elimina la información que tiene cargada previamente, para que después vuelva a tomar lo que nosotros escribimos por el teclado, ¿sí? Por lo general, el problema este que me pasó acá, por lo general pasa cuando nosotros vamos a leer cadena de caracteres, ¿sí? Sería con el gets. Pero en raras ocasiones también tiene ese problema con los enteros. Entonces, la idea es, arriba de cada gets o cada scanf vamos a hacer un F-Flush y entre paréntesis el stdin. stdin, ahí está. Y este F-Flush lo vamos a replicar arriba de cada lectura que nosotros tengamos que hacer del teclado. No, el TP1 es un repaso, ¿sí? Lo que es memoria dinámica propiamente dicha, lo vamos a ver. Puede que haya algún ejercicio, pero tampoco que es obligatorio porque tampoco se vio, ¿sí? Bien. Como les decía, el F-Flush lo que hace es liberar el buffer de teclado, entonces ahora voy a poder hacer una lectura limpia del teclado cada vez. Entonces ponemos GC acá, DNI, nombre calle, no sé, vamos a poner duro, altura, fíjense que ahí sí me dejó poner. Y cuando aprieto Enter, fíjense que me muestra toda la información cargada, ¿sí? Podríamos seguir metiendo estructuras anidadas acá, o sea, podríamos tener una estructura acá dentro de dirección que tenga más información y tendríamos que seguir agregando puntos acá para ir accediendo, ¿sí? Pero ya creo que ahí es irse demasiado de mambo, ¿sí? Creo que con dos estructuras así ya... No, creo que no hay un límite. Si hay un límite al momento de poner los puntos, ¿sí? Ya llega un punto, valga la redundancia, un punto que empieza a tirar problemas a agregar muchos puntos, pero se soluciona declarando una variable intermedia. ¿Sí? Creo que el límite es el hardware de la computadora. Igual nunca me puse a ver de meter estructuras anidadas dentro de otras a ver qué pasaba. He probado cada cosa rara, pero la verdad que nunca se me ocurrió meter así, hacer una anidación masiva de estructuras. Bien, ¿preguntas? ¿Se entiende? O mejor dicho, ¿preguntas? Porque por ahí me ponen sí y... Bien. Sí. Esto lo voy a hacer por acá. Matrices. Sí, podemos ver un repaso. Sí, un repaso rapidito. Igual, ¿tenés el nombre de ese player? Recordame porque no me acuerdo. ¿Quién? Ah, Tadeo, está bien. Franco. No recordaba. Bien. Un repaso de matrices. Bien, para ver matrices, primero tendríamos que explicar un poquito de lo que es arreglos, ¿sí? Incluso lo podemos llevar a lo que es estructuras,
¿sí? Bien, a ver, si vamos a empezar con lo que es un repaso de arreglos para después pasar a matrices, recuerden que un arreglo es una colección de datos, ¿sí? O una colección sí, de datos o de variables bajo un mismo identificador y tiene la condición de que esas variables tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso acá yo trabajé con un arreglo de tipo char, quiere decir que cada uno de las posiciones de ese arreglo van a contener una variable de tipo char. No puedo declarar un arreglo o incluso una matriz que almacene distintos tipos de datos, ¿sí? Y no me refiero a lo que son estructuras, ¿sí? Porque si vamos al caso, como hemos visto en el cuatrimestre pasado, nosotros podemos declarar un arreglo de estructura, pero sigue siendo en este caso de tipo persona, ¿sí? No es de tipo char, int al mismo tiempo, ¿sí? Sigue siendo bajo un mismo tipo de dato. Entonces, lo que nosotros hacemos al momento de declarar un arreglo es definirle una dimensión. En este caso lo que voy a estar haciendo es solicitar 100 espacios de memoria consecutivos. ¿Qué pasa si haces una estructura con int filas e int columnas? No entiendo a lo que estás apuntando. O sea, a ver, podría, no sé si es a lo que querés preguntar, pero yo podría tener dentro de esta estructura una matriz. Sí, se podría. Sí, lo que tiene la ventaja de las estructuras es que vos podés almacenar, o sea, los campos pueden ser casi de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si vos necesitas un arreglo de columnas y un arreglo de filas, sí, sí, depende para lo que lo quieras usar, ¿sí? Pero yo acá adentro podría tener una matriz, podría tener un arreglo con sus válidos, ¿sí? Un campo que sea un arreglo y otro de los campos que sean los válidos de ese arreglo y trabajarlo bajo una estructura, ¿sí? Eso es bastante libre. Bien, volviendo a lo que es en este caso arreglos, lo que yo estoy haciendo acá es solicitar 100 espacios de memoria consecutivos, ¿sí? 100 espacios de memoria consecutivos que van a estar alojados obviamente en lo que es la memoria RAM. Para acceder a cada uno de esos espacios de memoria, lo hago a través de un subíndice. Entonces, por ejemplo, si yo pongo ar sub 0, ¿sí? Y vamos a asignarle este valor, lo que estoy accediendo es a la primer dirección de memoria de ese arreglo y asignarle el valor 5, ¿sí? Y otra de las cosas importantes es que un arreglo es un puntero por definición. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, para que tengan una idea, si lo trabajamos a través de funciones, no le tenemos que poner un asterisco acá, ¿sí? No es necesario porque ya es un puntero y cualquier cambio que nosotros hagamos acá va a afectar siempre al arreglo original, ¿sí? No hay forma de pasarlo, digamos, por lo menos en este caso, no hay forma de pasarlo por copia, siempre va a ser puntero. ¿Y por qué? Porque si yo declaro acá, vamos a hacer una variable de tipo, una función, perdón, de tipo void, que sea, por ejemplo, mostrar arreglo. Y yo le pongo esto, vamos a hacer ya rapidito, int i igual a 0 y menor, bueno, vamos a poner valores que no vamos a hacerlo bien, así después no la voy a ejecutar ahora porque no tengo valores en el arreglo, pero lo que quiero mostrar es la llamada por ciento de
Si yo quiero llamar esta función, ¿sí? Lo que voy a hacer es mostrar arreglo y directamente ¿qué le paso? Le paso el nombre del arreglo, ¿sí? No le estoy pasando ni arreglo así, ni arreglo un número cualquiera. Directamente le estoy pasando el nombre del arreglo, ¿sí? ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que tiene almacenado AR, en este caso por sí solo? Si yo lo paso así, lo que estoy pasando es la dirección de memoria donde comienza el arreglo, ¿sí? Por eso el arreglo es un puntero por definición, porque en su identificador tiene almacenada la dirección de memoria donde comienza. Entonces, yo esto lo puedo poner así y va a funcionar, o puedo poner directamente esto. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, yo acá asigné un valor, lo voy a ejecutar. Vamos a hacer un system pause acá. Así lo identifico. Fíjense que más allá del /n me mostró el 5, ¿sí? Recuerden que el arreglo es un puntero por definición. Entonces, cualquier cambio que yo haga en el arreglo va a afectar siempre al original, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esto es fácilmente comprobable porque yo puedo venir acá y poner un printf y vamos a poner un par de /n acá y voy a mostrar dirección de memoria de AR. Recuerden que uno de los indicadores de tipo que tenemos o indicadores de formatos que tenemos para mostrar lo que son direcciones de memoria es el %p, que es de puntero, y puedo mostrar así, ¿sí? Vamos a poner un /n y también yo podría hacer esto, printf, no, ya le hice el /n, dirección de memoria de AR sub 0, y en este caso %p, y en este caso ponemos AR sub 0, ¿sí? Si yo ejecuto esto, van a ver que perdón, importante acá, me olvidé del ampersand y voy a poner otro /n acá porque me queda todo pisado. Usando con los corchetes o con los asteriscos sería lo mismo, entonces sí, sería lo mismo, pero no las dos cosas, ¿sí? O uso el asterisco o uso los corchetes, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? A nosotros no nos afecta nada y sigue funcionando igual. Voy a ejecutar esto. Fíjense que si yo tomo directamente AR y pongo %p, me lo toma como que es un puntero. Entonces fíjense que me muestra esta dirección de memoria, que es exactamente la misma que está en esta que hice acá, ampersand AR sub 0. ¿Sí? Fíjense que es exactamente la misma. Es más, si yo quiero mostrar la dirección de memoria del que le sigue, puedo comprobar fácilmente que es consecutiva, porque fíjense acá, la dirección de memoria donde comienza el arreglo es esta, y la dirección de memoria, bueno, acá me quedó el 0, pero esta es la posición 1. La dirección de memoria de la posición 1 es 4. ¿Está consecutiva? Sí. ¿Por qué? Porque es 94 y no es 90, 91. Exactamente, porque el entero ocupa 4 bytes, ¿sí? Entonces, dice, del 90 al 93 está la posición 0 del arreglo, ¿sí? Y a partir del 94 al 97 está la posición 1, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos otra forma de comprobar que es consecutivo, ¿sí? Y accedo a lo que es el arreglo por definición. Si queremos jugar un poquito más, vamos a hacer esto así. Acá lo vamos a poner contenido, posición 0 de AR, y acá le vamos a poner un asterisco, ¿sí? Y esto lo vamos a cambiar con %d con minúscula, ¿sí? Vamos a ejecutar y fíjense que acá me está mostrando
el contenido de la posición 0, que es un 5, que es lo que le asigné acá, ¿sí? A través de manejar AR como puntero. Esto solamente funciona para la posición 0, ¿sí? No quieran mostrar más de la posición 0 usando el asterisco porque no. Pero, y básicamente tampoco se recomienda usar esto de esta manera. Pero bueno, yo para que vean o para reconfirmar que el arreglo es un puntero por definición, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O me fui demasiado? O los mareé, mejor dicho. ¿Por qué solo funciona con la posición 0? Porque, ¿te acordás lo que habíamos puesto antes? Así. Si yo ejecuto esto, fíjate que el arreglo contiene la dirección de memoria donde comienza. Y donde comienza es la posición 0. ¿Sí? Entonces, al hacer el asterisco, AR, lo que yo le estoy diciendo es que vaya a esta dirección de memoria y muestre el contenido. La siguiente dirección de memoria, o el siguiente entero, va a estar en la posición, en la dirección de memoria como habíamos visto, que era acá y terminaba en 94. ¿Sí? Entonces, a través de esto, no puedo acceder a esa posición, ¿sí? a la que termina con 94. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, si esto se entendió y lo pasamos a matrices, ¿sí? Recuerden que para recorrer un arreglo es necesario utilizar un único for, ¿sí? Porque el arreglo es unidimensional, ¿sí? Solamente tiene una dimensión y es un solo índice que yo necesito. Si yo esto en realidad lo quiero trabajar o quiero trabajar con matrices, lo que tenemos que tener en cuenta es que las matrices son bidimensionales, ¿sí? Tienen dos dimensiones, ¿sí? Entonces necesito un índice para manejar una de las dimensiones y otro índice para manejar la otra dimensión, ¿sí? Lo que es filas y columnas, ¿sí? Entonces, para declarar lo que es una matriz, vamos a ponerla así, se necesitan doble corchete. El primer corchete indica la cantidad de filas que va a tener y el segundo corchete la cantidad de columnas. Entonces, si yo declaro esto, lo que voy a estar haciendo es definiendo una matriz que tiene dos filas y cada una de esas filas tiene 5 columnas, ¿sí? Y en el caso del arreglo, que es un puntero por definición, ¿sí? Igual esto se los doy como nota de color, no es para que lo tengan que saber, pero como nota de color, la matriz es un puntero doble, por definición, ¿sí? Porque un puntero maneja las filas y el segundo puntero, digamos, maneja lo que son las columnas. Entonces, si el arreglo es un puntero simple, la matriz es un puntero doble, ¿sí? Pero bueno, nota de color, no para que se empiecen a replantear porque estudiaron programación, ¿sí? No es la idea. Bien, entonces, en este caso, si yo quiero acceder a lo que es una fila completa, yo puedo hacer esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al ser de tipo entero, si yo esto lo compilo, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle esto, ¿sí? Vamos a compilar, me va a tirar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque como acabo de decir anteriormente, la matriz es un puntero doble, en realidad mat sub 0, sí, que no estoy haciendo referencia al personaje de Mortal Kombat, sí, pero lo que es mat sub 0 va a almacenar la dirección de memoria donde comienza esa fila, sí, ahí es donde se pone más divertido, sí. Mat sub 0 o mat sub 1 o mat sub i, ¿sí? Sin tener en cuenta el segundo par de corchetes, lo que hace o lo que contiene es la dirección de memoria donde comienza esa fila, ¿sí? Entonces, vamos a seguir jugando con esto y vamos a hacer un printf y vamos a poner un barra n acá y vamos a poner dirección
fila 0 y vamos a poner un %p y vamos a poner mat sub 0 acá. Y esto lo vamos a replicar, pero para 1. A ver si esto compila. Sí, vamos a ejecutar. Esperen que voy a meter los system pass acá. Porque no quiero que me muestre lo que hice abajo. Ahí está. Fíjense que la dirección de memoria de la fila 0 comienza en esta dirección de memoria. ¿Sí? En 61 FC 60. Fíjense que está antes que el arreglo. Y la siguiente, y la fila 1 comienza en esta dirección de memoria. Fíjense que la diferencia es más alta. ¿Por qué? Porque entre medio tengo los enteros, digamos, de cada una de las columnas. ¿Sí? No sé si me van siguiendo hasta ahí. Capaz que me voy muy de... Me pongo a mucho lo que es memoria y los mareo un poco. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá digamos, se confirma de lo que digo, que la matriz es un puntero doble. ¿Sí? Fíjense que si yo quiero acá mostrar un printf y vamos a hacer la dirección /n, dirección de memoria, vamos a poner de 0, 0, ¿sí? Lo que es la posición 0, 0, parece una carita. Vamos a poner %p y vamos a hacer así, ampersand mat, y recuerden que con el primer par de corchetes accedo a las filas y el segundo par de corchetes accedo a las columnas. Voy a ejecutar esto y fíjense que acá me muestra exactamente la misma dirección que la fila 0. ¿Sí? Es lo mismo que pasaría con el arreglo. Cuando yo con el arreglo muestro así y muestro así. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la matriz tiene dos pares de corchetes. El primer par de corchetes indica la fila y el segundo indica la columna. Entonces, si yo quiero cargar la matriz o mostrar la matriz, tengo que utilizar dos for. El primero para moverme generalmente entre las filas y el segundo que está metido adentro son dos for aneados para moverme dentro de las columnas. Entonces, vamos a hacer esto. For igual 0 y menor a, en este caso 2, que son las filas, y más. Y acá vamos a hacer otro for, j igual a 0, j menor a 5 en este caso, j más. Y vamos a hacer mat sub i sub j igual a, esto no va a funcionar, o sea, me va a tirar siempre los mismos valores, pero bueno, cada vez que ejecute me va a tirar los mismos valores. Me faltó el int j, sí. A veces escribo a las apuradas y me alcomo algunas cosas. Gracias. Bien, y para mostrar es lo mismo, nada más que acá uso un printf. Vamos a hacer así. %d y acá vamos a poner mat sub i j y acá vamos a hacer un printf que solamente tenga un /n para diferenciar las filas de la columna, ¿sí? A ver si no me comí nada. Está todo bien. Vamos a ejecutar. Bueno, me faltó un /n antes. A ver, acá. No queda como me gusta. Bien. Ahí está. Fíjense que en este caso cargué todos los elementos de la matriz con valores random de 0
a 9. ¿Sí? Más que nada, o sea, lo único que hay que tener en cuenta con matrices es el tema de las filas y las columnas. Y que cuando yo lo trabajo con funciones, por ejemplo, si quiero hacer la función para mostrar la matriz, lo que hago es, en este caso es mat. El compilador no me permite dejar los dos corchetes vacíos, ¿sí? En el caso de lo que es arreglos, como tiene un solo par de corchetes, yo lo puedo dejar sin nada acá y se recomienda por el hecho de que esto me permite pasar arreglos de tamaños que tengan distinta dimensión y funcione igual, que si yo acá le pongo un 10 lo estoy limitando, pero en el caso de las matrices, si yo compilo esto, más allá que no tenga nada, el cuerpo me va a decir un error, ¿sí? Y me va a decir este error que dice el tipo está incompleto en el elemento de tipo entero de acá, y para que funcione sí o sí al segundo par de corchetes le tengo que poner la dimensión. El primer par de corchetes no es necesario, el segundo sí es realmente necesario. Fíjense que si yo ahora compilo no me tira ningún error, entonces esto que metí acá feo, que no va porque tiene que ir una función, lo puedo poner acá y funciona igual, ¿sí? Entonces, si yo acá llamo a mostrar matriz y le paso mat, esto lo ejecuto y fíjense que me sigue mostrando los valores a través de la función, ¿sí? No sé si hay algo en concreto sobre matrices que quieran ver. No hay, digamos, no es mucho más que tener en cuenta, por lo menos por ahora, un segundo par de corchetes, ¿sí? Y recordar, bueno, que al igual que el arreglo, cualquier modificación que yo haga dentro de una función en la matriz modifica el original. Puede ser también int mat, int filas, int columnas. Sí, también se puede hacer. Acá yo lo estoy limitando, digamos, a matrices que tengan la cantidad de filas que quieran, pero sí o sí tenga 5 columnas. Si yo puedo tener matrices de distinta cantidad de columnas, esta función no me sirve. Para que me sirva es, sí, lo que pusiste, Marcos. Yo lo que puedo poner acá es int filas, int columnas, y acá no es necesario que acá pongas filas, pero acá lo podrías reemplazar así, ¿sí? Entonces ya que estamos, acá sería filas, esto lo borro, y acá sería columnas, ¿sí? Entonces, a ver si escribí todo bien o me faltó algo. Acá. Escribí, en vez de poner la coma puse la M. Ahí está. Bueno, acá me tira error por el tema de la llamada, ¿sí? Pero la única forma de que funcione esto es si yo defino los parámetros de fila y columna antes, ¿sí? Si yo esto lo pongo después, ya no es lo mismo, porque recuerden que al ser estructurado, la lectura es secuencial, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, para poder utilizar las columnas acá, tiene que estar definido antes, ¿sí? Entonces, acá lo que me permite es pasar matrices que tengan tanto las filas como las columnas variables, ¿sí? Que se puedan ir modificando. Entonces, yo puedo, al llamar la función, en este caso es 2, 5, y si yo lo ejecuto, sigue siendo y sigue funcionando de la misma manera.
Sí, cuando tenés más de una matriz, sí. Vos podés hacer, ponerle que tengas tres matrices de enteros y quieras hacer la función de carga, pero esas matrices sean de distinto tamaño. ¿Sí? Tengas una matriz, no sé, por ejemplo, de 2 por 8, tengas otra de 5 por 20 y tengas otra de, no sé, 3 por 6. Al tener las filas distintas no habría mucho problema, o sea, que las filas varíen no habría mucho problema porque puedo dejar esto acá vacío y va a funcionar, pero al tener las columnas variables, ¿qué pongo acá? Si le pongo 6, no me sirve para cargar el que tiene 30 columnas, ¿sí? Entonces, en ese caso yo puedo ponerlo así. Entonces, no importa si yo acá abajo, bueno, igual lo que voy a hacer me va a mostrar basura, pero no importa si yo acá abajo declaro otra matriz y le doy, por ejemplo, dimensión 2, 2, vamos a hacer así, 2, 2, y pongo mostrar matriz y le pongo así, le pongo así y le pongo así. Puedo usar la misma función y no tengo que declarar otra y ponerle acá un 2 o ponerle un 5 o el valor que quiera. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, cuando tenemos matrices que tienen distinta cantidad de columnas y siempre y cuando sean todas del mismo tipo, yo puedo hacer todas las funciones de matrices de esta manera y las puedo utilizar para cualquier tamaño de matriz. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta más? No sé si eh, se entendió un poco más el repaso de matrices o como dije anteriormente, hay algo más que quieras preguntar. Igual creo que en este cuatrimestre matrices creo que mucho no vemos matrices. No recuerdo, pero creo que no. Pero bueno, está bien, sí, viene bien el repaso. Bien, archivos. Bien, nosotros lo que estamos haciendo hasta ahora es trabajar con la memoria, o sea, con la memoria RAM. Recuerdan que la memoria RAM es un tipo de memoria volátil, ¿sí? Donde la información almacenada se almacena de manera temporal y luego se libera, ¿sí? Esa información queda en la memoria RAM hasta que la máquina se apaga. Cuando deja de recibir corriente es realmente donde se vacía la memoria. Mientras tanto, el sistema operativo lo va manejando como direcciones de memoria disponibles u ocupadas, ¿sí? Entonces, si yo quiero guardar información y que esa información, cada vez que ejecute mi programa, esté disponible, o que si apago la máquina la vuelvo a prender esté disponible, obviamente utilizar la memoria RAM, que es volátil, no me sirve. Si necesito una memoria que la información persista a través del tiempo y que no se borre a no ser que lo haga manualmente. Y esa memoria es el disco rígido, ¿sí? Nosotros piensen que si el disco rígido tuviera memoria volátil como la RAM, cada vez que instalamos algo y apagamos la máquina, se perdería todo, ¿sí? Entonces, los archivos sirven para almacenar esa información en lo que es en el disco y poder accederla o a tenerla almacenada y acceder todas las veces que nosotros necesitamos en el momento que necesitemos. Para poder trabajar con archivos, esto de matrices vamos a hacer así, lo voy a comentar hasta por acá y lo vamos a hacer así porque más que nada para trabajar con archivos, ahí está, ahí no va a molestar. Lo vamos a hacer a través, en este caso, de la estructura persona. Existen distintos tipos de archivos. Tenemos los archivos de texto y los archivos binarios. Los archivos de texto solamente, como la palabra lo dice, almacenan texto y es de acceso secuencial, ¿sí? Por ejemplo, un TXT es un archivo de texto y se puede ver a través de programas de edición de texto, por ejemplo el bloc de notas, pero es de acceso secuencial, ¿sí? Por lo general se utilizan para guardar, no sé, por ejemplo letras de canciones,
y todo lo que tenga que relacionado con lo que es texto en sí. Los archivos binarios, como bien dice la palabra, lo que hace es almacenar la información en modo binario, ¿sí? En un sistema binario. Y ese archivo no puede ser abierto a través de programas de edición como el bloc de notas. En realidad lo podemos abrir, pero vamos a ver una serie de caracteres que no vamos a comprender. Sí existen programas para abrir los archivos de binarios, pero bueno, no son editores de texto. También existen dos formas de trabajar los archivos. Es a través de lo que es el acceso directo al archivo, ¿sí? Yo directamente estoy modificando el archivo que está en el disco. Y otra de las formas es a través de un intermediario, un buffer o como quieran llamarlo, que es, digamos, para que se entienda por ahí un poquito mejor, no tenga una idea, es como si fuera una copia del archivo en la memoria RAM. Entonces, todas las modificaciones que nosotros hacemos, las hacemos en esa memoria RAM y cuando se cierra el archivo se actualiza recién, cuando se cierra el activo o ese espacio que está determinado se llena, se vacía la información al archivo físico que es el que está en el disco rígido. ¿Sí? Para nosotros poder trabajar con archivos necesitamos una variable de una estructura que ya viene definida, es la estructura file, ¿sí? Esta estructura contiene una serie de campos que almacenan distintos valores que son utilizados a través de las funciones de archivo. Nosotros lo que tenemos que trabajar es con un puntero de esa estructura, ¿sí? Que por lo general le ponemos a archi, fichero o el nombre que ustedes quieran. Nosotros siempre en lo que es tanto programación 1 como programación 2 explicamos y trabajamos sobre lo que son archivos binarios. Si no trabajamos, por lo menos en lo que es la teoría, no explicamos cómo trabajar con archivos de texto. ¿Sí? Eso por lo general ustedes mismos se meten y descubren cómo manejarlo. Nosotros por lo general en la teoría damos lo que es archivos binarios. Entonces, para poder trabajar con archivos, nosotros lo que primero tenemos que hacer es abrir el archivo y generar ese espacio en memoria RAM para poder trabajar. Entonces, eso lo hacemos a través de la función fopen. El fopen recibe acá dos parámetros. El primero indica el nombre del archivo, si el nombre físico que tiene, por ejemplo, no sé, en este caso, personas.bin con la extensión, puede ser bin o puede ser dat. Y el segundo parámetro es el modo de apertura. Recuerden que existen distintos modos de apertura y en base a cómo lo abramos son las operaciones que podemos realizar. Entonces, si abrimos un archivo que es solamente para leer el contenido, o sea, para leer lo que tiene, lo abrimos en modo lectura. Si queremos el archivo para guardar información dentro del archivo, lo abrimos en modo escritura. Y si queremos modificar información que ya está cargada en el archivo, lo abrimos en modo lectura y escritura al mismo tiempo. ¿Sí? Si nosotros abrimos el archivo en modo lectura, vamos a poder leer, pero no nos va a permitir, por ejemplo, escribir en el archivo. Lo mismo pasa si lo abrimos en modo escritura. Si lo abrimos en modo escritura, vamos a poder guardar información en el archivo, pero no nos va a permitir leer la información que ya contiene. ¿Sí? Y si lo abrimos en modo lectura y escritura al mismo tiempo, podemos hacer todas esas operaciones sin ningún problema. En este caso, como el archivo no existe, lo que voy a hacer es abrirlo en modo escritura para poder almacenar información. Existen dos modos de apertura para escribir. Tenemos el WB, que lo que hace es, si el archivo no existe, lo crea, y si existe, sobrescribe toda la información que tiene. ¿Sí? Si yo tengo un archivo con 100 registros almacenados o 1000 registros almacenados y sin querer lo abrí en WB, pónganse a llorar porque perdieron toda la información si es que no hicieron un backup antes. ¿Sí? Entonces, el WB, si no existe, lo crea, y si existe, lo sobrescribe. Pero me habilita para poder guardar información. El otro modo de escritura es el AB, que es el modo append, que es el modo de agregación.
La ventaja que tiene esto es que si el archivo no existe, lo crea, y si existe, se mueve el cursor al final del archivo para permitir agregar información nueva, ¿sí? Entonces, por lo general, a no ser que yo quiera borrar el archivo a propósito, ¿sí? Porque necesite borrarlo, por lo general siempre para escritura utilizamos el AB, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para guardar la información esta que acabo de leer o que acabo de leer desde el teclado dentro del archivo? Tenemos distintas funciones, una de ellas es el fwrite. El fwrite lo que hace es toma, ¿sí?, una estructura, una variable o la dirección de memoria donde está la información que quiere almacenar para guardarla dentro del archivo, ¿sí? Entonces, esta función tiene 4 parámetros. El primero es la dirección de memoria de la variable que tiene la información que yo quiero almacenar. En este caso es, por ejemplo, P. El segundo parámetro es la cantidad de bytes que yo quiero guardar, ¿sí? La cantidad de bytes, yo le tengo que decir, como se va a guardar en binario, ¿sí?, yo le tengo que decir, bueno, la estructura P, en este caso, pesa tanto, así que tenés que guardar tantos bytes seguidos en el archivo. Entonces, lo que hace acá, como nosotros no sabemos cuánto pesa, usamos la función sizeOf, que me devuelve el tamaño de la estructura. Y acá le ponemos persona. Exacto, Marcos, sí, es exactamente, ¿sí? El primero es la dirección, como dije, el primero es la dirección de memoria de la información que yo quiero almacenar en el archivo. El segundo es el tamaño de la estructura o de la variable, porque también puedo guardar enteros o cualquier otro tipo de datos. El tercero es la cantidad de registros que yo voy a escribir. Por lo general, siempre le voy a decir que se va a guardar un único registro. Y el último es la dirección, ¿sí?, es el puntero a la estructura file, que en este caso sería archi, ¿sí? Entonces, abro el archivo en modo escritura. Cuando es con mayor a 0 es para leer, sí, sí. En realidad vos, a no ser que quieras guardar, por ejemplo, un arreglo, si vos querés almacenar todo el contenido de un arreglo en el archivo, en ese caso usás un for, y adentro de ese for usás el fwrite, ¿sí? Pero siempre vas a estar guardando un registro. Para leer, sí, vos necesitas un while, y mientras el fwrite te devuelva que pudo leer, vas a mostrar, ¿sí? Pero bueno, en este caso es solamente la escritura y estoy guardando un único registro, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá. Y algo importante, una vez que yo termino de hacer lo que tenga que hacer con el archivo, recuerden que siempre hay que cerrarlo. Y para cerrarlo es con la función fclose y adentro, ¿sí?, el puntero a la estructura file. Si yo me olvido de este fclose, pueden pasar varias cosas, ¿sí? El mejor de los casos es que no pase nada y el archivo se guarde la información y no haya ningún problema. Ese es el mejor de los casos, que casi nunca pasa. Otro de los problemas que puede tener es que el archivo pierda la información, o sea que yo, por ejemplo, guarde el contenido de un arreglo y me olvide el fclose y esa información se pierda, no se guarde. Y otro de los problemas que puede tener es que se corrompa el archivo y ya directamente la información que se guarda mal, y al momento de hacer la lectura me muestra cualquier cosa, ¿sí? El fwrite devuelve 1 si se guardó o 0 exactamente, ¿sí? En realidad devuelve la cantidad de registros que se guardaron. Si no hubo problema, devuelve el valor que yo pongo acá, 1, y si devuelve 0 es porque no se pudo almacenar. Y el fread no, el fread lo que devuelve es la cantidad de bytes leídos, ¿sí? Por lo general devuelve lo que tiene lo que da el sizeOf, ¿sí?, del tipo de dato. Bien, voy a ejecutar esto
si es que no me tira ningún error. No, bien. Vamos a poner Gise, DNI, vamos a poner acá. Y vamos a poner, habíamos puesto el URO 1500. Acá me muestra la información, ¿sí? Pero debo suponer que se guardó, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, obviamente lo voy a hacer en el main, pero recuerden que todo esto se hace en funciones, por favor, ¿sí? Lo que voy a hacer es la lectura del archivo. Lo mismo, como ya tengo aclarada la variable archi, la voy a volver a usar. Pero en este caso voy a abrir el archivo en modo lectura. Si es en modo lectura, ¿cuáles son las letras que tengo que utilizar? Mientras voy poniendo acá. RB, exactamente, ¿sí? Recuerden de abrir el archivo en el modo que realmente lo necesitan. Si yo solamente voy a leer, lo abro en modo RB, ¿sí? Si yo solamente voy a escribir, lo abro en WB o en AB. No lo hablo en modo lectura-escritura por las dudas, ¿sí? No sirve, ¿sí? Recuerden que el modo lectura-escritura es con un más entre medio, ¿sí? Si lo voy a abrir para leer, solamente no tiene sentido abrirlo para también escribir, ¿sí? Además que eso me puede provocar errores del lado del programador, ¿sí? Así que ojo con eso. Y acá es donde había dicho Marcos, sí, que podemos utilizar el while, el fread, y no sé si es una ventaja o desventaja, pero el fread tiene exactamente los mismos parámetros que el fwrite, con la única diferencia es que el primer parámetro, en realidad son los parámetros lo mismo, pero la diferencia es para qué se usa el primer parámetro, ¿sí? O cuál es la funcionalidad del primer parámetro. En el fwrite, como había mencionado, la funcionalidad es obtener la información que contiene en este caso P para almacenarla en el archivo, y en el fread el primer parámetro es la variable donde yo quiero almacenar la información que lee del archivo, ¿sí? Voy a declarar acá otra variable de tipo persona, vamos a ponerle aux, y vamos a poner acá &aux, lo mismo, size of persona, la cantidad de registros que voy a leer, que es 1, y de qué archivo voy a leer. Y en este caso es mayor a 0. Como les dije anteriormente, el fread lo que devuelve es la cantidad de bytes leídos. Así que si el archivo está correcto y no hay ningún problema, debería devolver siempre lo que da el sizeof de persona, ¿sí? Si persona pesa, no sé, 10 bytes, siempre va a devolver 10 bytes. Y cuando no puede hacer la lectura porque llegó al final o porque pasó cualquier problema, devuelve 0, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es... Acá se entiende un poco por qué hay que usar funciones, ¿sí? Tengo que hacer las chanchadas de copiar y pegar, que siempre generan problema. Vamos a poner aux acá. Creo que quedó todo bien. Y al final voy a cerrar el archivo, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a poner otro nombre. No sé, vamos a poner Pedro. El DNI le vamos a poner, no sé, 45. Creo que le metí un par de ceros de más. Ahí está bien. La calle, no sé, vamos a poner San Juan. La altura 2000. Fíjense que lo que tenemos acá es, me está mostrando, oye, acá me olvidé un barra n, pero hasta acá me está mostrando este printf que tenemos acá, ¿sí? Y a partir de esto me está mostrando el contenido del archivo, ¿sí? Fíjense que acá me muestra el primer registro que yo almacené la primera vez que ejecuté, cuando solamente tenía el fwrite, o sea, cuando solamente tenía hasta acá. Y además, se agregó la información que acabo de agregar recién, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo almacenar toda la información que quiera, y si cierro el programa y lo vuelvo a ejecutar, me va a seguir mostrando toda la información que contiene el archivo, ¿sí?
Bien, ¿se entendió esto? Bien, creo que ya por la hora que es, no tiene sentido seguir profundizando más en archivos. A ver, las operaciones básicas son de lectura y escritura, ¿sí? Entonces, por ahí podemos dejar para un poco más adelante cuando volvamos a retomar el tema de archivos, que lo vamos a retomar en lo que es programación 2 un poquito más adelante. Podemos hacer un repaso con el resto de las funciones, ¿sí? Así queda un poquito más claro, pero ya son las 8:10 pasaditas, así que no quiero que se extienda mucho más. El FSIC daba dolor de cabeza. Sí, depende cómo se usa, ¿sí? Pero bueno, como dije, eso lo podemos dejar por ahí cuando volvamos a ver el FTEL. Bien, el FTEL sirve para... lo que hace es devolver el tamaño del archivo, desde el comienzo hasta donde esté el indicador de posición, ¿sí? Entonces, si yo abro el archivo, ¿sí? En modo lectura, vamos a decir modo lectura, y sin hacer nada, hago un FTEL, me va a decir, bueno, desde la posición 0 hasta donde está el indicador de posición, ¿cuánto hay? 0, ¿sí? Porque cuando uno lo abre en modo lectura, el indicador de posición comienza al principio para hacer la lectura, ¿sí? Entonces, si yo muevo hasta el final, antes de hacer el FTL, lo que me va a dar es el tamaño del archivo, que es lo que podemos ver si nosotros vamos a donde está almacenado y le damos botón derecho propiedades, ¿sí? Sirve para eso el FTL, ¿sí? Lo que pasa que por lo general se utiliza en conjunto con el FSIC para saber cuántos registros hay en el archivo, ¿sí? Piensen que si yo me muevo al final y obtengo el tamaño total en bytes del archivo y eso lo divido por lo que pesa una estructura, ¿sí? Voy a tener la cantidad de datos o la cantidad de registros que hay almacenado en el archivo. ¿Se entiende? Supongamos que mi archivo completo pesa 120 bytes. Si yo eso lo divido por 10 bytes que pesa la estructura, voy a obtener la cantidad de registros que hay, que es 12. ¿Sí? Pero bueno, como dije, esto más que nada archivos, por ahora, para que no se siga extendiendo más, vemos esto de lectura y escritura. Y más adelante, cuando retomemos el tema de archivo que lo vamos a utilizar, podemos ver un repaso del resto de las funciones. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Así ya vamos terminando. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra consulta, corto con la grabación. A ver,